Hola María José, Kevin, buen día. Hola Marcela, María Paula, hola. Lisa, buenos días. Valentina, Daniela, Claudia Mercedes, Caterín, Valentina hablando. Hola David, Harold, ¿qué tal? Andrea, buenos días. Hola Luisabela, Daniel, buenos días igualmente. Bueno, muchachos, entonces, hola Viviana, buenos días. Habíamos que íbamos a... ¿Qué le pasó a Daniela? Daniela Uribe. Daniela, Señor, ¿qué le pasó que está ahí quejándose? quejándome. No, no, señor. No estoy No se está hablando. quejando. No, es que Ah, afuera hay bueno. niños, entonces de pronto por eso. Es que se me Ah, prendió el listo. micrófono porque estaba ensayando que sirviera. Listo, déjelo prendido. Sí. Ah, Señora, afuera hay niños. afuera hay niños. Ah, bueno. Bueno, muchachos, entonces, para hoy habíamos quedado, pues que íbamos a hablar de la lesión isquémica miocárdica. En el transcurso pues, de las dos jornadas, hacer la presentación de lo que teníamos pendiente del artículo y el caso clínico de malformaciones congénitas, igualmente de insuficiencia cardíaca y bueno, no sé si los de cardiopatía isquémica, pero no creo que alcancemos a hacerlo pues hoy. Entonces voy a dar inicio a algo que me quisieran comentar, algo pendiente, algo para proponer, algo para hacer, que quieren que haga una evaluación, pues cierto. Ah, ¿sí o no? Camilo. Camilo. Camilo Acosta. Bueno, ahorita el día 24 de septiembre. Ah, María José. Doctor. Clavudo. Listo. Hola María José, ese apellido es Clavudo, ¿cierto? Clavijo, doctor. Yo ya habíamos hablado de eso y yo no lo he corregido, lo voy a corregir de una vez. Sí, era como la más lógico, pero será que es un apellido que no conozco, Clavijo. Ya listo. María José, esa imagen que tenemos ahí al iniciar, eso nos refleja cosas, ¿cierto? ¿Podemos hablar algo de esa imagen? Pues se nota una fase de dolor De dolor. y pues se Y ve de, que le duele en la parte del tórax porque del pues su mano está pues está ahí. O sea, ese paciente entra al consultorio y ya sabemos, pues, mínimo el electro, ¿cierto? Sí, señor. O sea, es algo que nos permite a nosotros, semiológicamente hablando, inducir hacia dónde es que vamos, ¿de acuerdo? Bueno, esta lesión isquémica ocupa un lugar muy importante. Importante en el sentido de que genera, además de una morbilidad sostenida, y es una morbilidad que en una u otra forma, así como en insuficiencia cardíaca, nos va a llevar a que el paciente va a tener una situación que muy posiblemente de eso va a morir. Y el hecho de generar una lesión a nivel de miocardio en cualquiera de sus proporciones, que eso evolutivamente va a llevar a una insuficiencia cardíaca, en el cual involucra todo lo que mencionamos en la clase anterior, esa componente de tipo personal, laboral, familiar, de tipo económico y la dificultad pues, con nuestros sistemas de salud, porque son enfermedades que son muy costosas, que hace que pues, tenga como
sus límites o sus consecuencias pues a través de todo esto. Y otro es la parte de la mortalidad. Se habla que más o menos son más o menos 7 millones de personas que se mueren al año por esta situación. Y dentro de eso a veces llama la atención que pues, sin dejar de ir a menospreciar o a, o a, o a pasar por alto pues esta situación con el COVID-19, pero que personas o grupos de personas hacen mención, pero si hay tantas situaciones que generan pues tanto compromiso de tipo de salud en nuestro continente, en nuestro país y a nivel mundial, en mayor o menor proporción, como es, por ejemplo, la desnutrición, como es, por ejemplo, de otro tipo de patologías, incluyendo, y hago la mención por esta, porque es que 7 millones de personas muertas es una cosa significativa. Y lo que sucede en todos los servicios de urgencias a diario. Y obviamente, pues es un interés de tipo epidemiológico diferente, porque pues esas lesiones virales son lesiones que hasta cierto punto pueden ser prevenibles y manejables, como pues también indudablemente lo es esto, pero que generan un tipo de situación de otra connotación bajo ese interés epidemiológico, que es algo que es pandémico. Y pues que tiene otras implicaciones diferentes, pero se hace referencia a que no hay que dejar de desconocer, pues que dentro de nuestra vida cotidiana existen otra serie de patologías que para nosotros son parte como de nuestro componente normal de enfrentamiento a eso. O sea, sin dejar pues de ir a pasar por alto lo que estamos viviendo, pero que pues hay también otro tipo de enfermedades pues que pues no es que no amenacer pues toda la atención, y que es muy posible que esto con el proceso de tipo evolutivo, de tipo cultural, indudablemente de tipo económico y sobre todo la parte de educación, que hace que sean enfermedades que hasta cierto punto pues pueden ir siendo o han ido teniendo un poquito de control, porque pues existe una parte educacional en eso que es fundamental, saber los factores de riesgo que se tiene, y ante ellos pues son personas que deben de tener un poquito de estrechamiento médico para pues estar prevenidos ante una posible situación que se vaya a dar. Y además, otra es cierto todo tipo de ayudas, digamos, para clínicas, para diagnóstico y reparativos, como por ejemplo, como es el ejemplo del cateterismo, pues que en ese momento muy posiblemente va a ser el diagnóstico de una placa que se alteró y que está generando un proceso de tipo obstructivo, parcial o completo, y que de una vez se va a hacer el fenómeno de reparación, que eso es una ayuda grandísima. Esto se debe, pues esta lesión de tipo isquémico, se debe a un desequilibrio que hay entre lo que realmente se perfunde y las necesidades pues, del corazón para realizar este tipo de actividad. Además, pues que eso va a llevar a una disminución de la disposición de los nutrientes e indudablemente la retirada de los metabolitos. De esas cardiopatías de tipo isquémico, sobre el 90%, estas lesiones isquémicas se dan es debido a una disminución del aporte sanguíneo, a una disminución del flujo sanguíneo, debido a estas lesiones, que se llaman ateroscleróticas, y que son las lesiones que son, digamos, pseudoobstructivas o obstructivas de las arterias coronarias. Y existen una serie de afinidades de vasos sanguíneos, de arterias de tipo, sobre todo de tipo muscular, como es por ejemplo las arterias coronarias, como son las arterias a nivel cerebral, como por ejemplo la basilar, como sea en otro tipo pues, de vasos sanguíneos con menos frecuencia, como a nivel de la aorta abdominal, y en algunos casos, por ejemplo, de las arterias pues, en extremidades inferiores, pero que lo más frecuente es que sucedan en este sitio, lesiones obstructivas en las arterias coronarias, y por eso se llama este tipo de lesiones arteriopatía coronaria o cardiopatía coronaria.
es dado que es lo que a veces utilizamos como términos comunes, que es un enemigo oculto, porque es una evolución lenta, que es asintomática, que debe de pasar regularmente mucho tiempo para que vaya a generar algún tipo de signo o sintomatología, y que este tipo de lesiones, estas lesiones que se forman, estas placas ateroscleróticas, es dado que pueda producir por desprendimiento fenómenos de tipo embólico y, y vaya a generar pues oclusión de vasos sanguíneos que están o pertenecen al miocardio y que por su tamaño pues hacen ese fenómeno de tipo obstructivo, indudablemente pues que generen pues efectos, por ejemplo, la disminución de la presión sanguínea. En esto estoy hablando de una subclasificación de tipo morfológico, así como hicimos algunas menciones en la patología de tipo respiratorio. Y se establece que esta forma de clasificar este síndrome clínico es en el infarto agudo del miocardio como tal, en una situación que se llama la angina, otro que puede suceder que es la cardiopatía isquémica crónica, en la cual se desarrolla este tema, la insuficiencia cardíaca, y otras situaciones que se pueden dar, como la muerte súbita de origen cardíaco. Bueno, hay unos factores de riesgo que hasta cierto punto puedan ser modificables, hasta cierto punto puedan ser tenidos muy presente y generar pues unos actos, digamos, de tipo reparativo en el sentido, en una forma importante de tipo actitudinal. Está la hipertensión arterial y el hecho de que sea un hipertenso no tiene por qué ser en forma determinante a que vaya a tener una cardiopatía isquémica. Si es un paciente que ese estado de hipertensión fue detectado en un tiempo oportuno, o sea, que no haya tenido mucho tiempo de evolución y que ese aumento del flujo del chorro sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos puede generar lesión a nivel de la superficie endotelial, hecho que hace en las células endoteliales de los vasos coronarios, y eso genera un factor altamente para que se comience a generar por la respuesta inflamatoria que va a suceder. Entonces, un paciente en el cual su estado de hipertensión arterial, y que eso depende de un elemento educacional y de salud, pues del derecho que se tiene a la salud. Lo mínimo que es un paciente que va a consulta por cualquier cosa, porque le duele una uña, que se le tome la tensión arterial, pero que sea una tomada de tensión arterial, pero que sea de verdad, no porque alguien que no la tomó la escribe. Y seguimos con el continuismo copiando hasta los signos vitales, porque eso implica un facilismo. Pacientes con el antecedente de cursar con diabetes mellitus, sobre todo de tipo 2, pacientes dislipidémicos, donde es algo que puede ser modificable, a pesar de que pueda existir un elemento importante de herencia, pero pues eso tiene formas de manejo, de control, y eso es un enemigo totalmente silencioso, porque no va a generar ningún signo o sintomatología, sino hasta que ya esté evolutivamente las lesiones generadas en este tipo de situaciones, como es ya una placa ateromatosa de un significado considerable. Y esta lipidemia y esta hipertensión arterial, a pesar de que, como nos decía inicialmente, se habla de unos índices de edad de cardiopatía isquémica, después ya sobre la quinta década de la vida, pero encontramos personas en la segunda, en la tercera década de la vida con lesiones isquémicas significativas. Pues un paciente que por alguna razón es hipertenso y que además del epidémico, pues por las costumbres que tiene, además el hecho de utilizar, que eso genera un componente de tipo social, pues porque si no tiene este uso, pues de pronto pierde crédito, lo que sea. Además, el sedentarismo, además del sobrepeso, hace que sean factores de riesgo que son modificables y que se unen a estos y que generen pues esa gran posibilidad de llegar a presentar una cardiopatía de tipo isquémico. Lo que sucede entonces es un coronario insuficiente.
Y hay términos que se utilizan en una forma repetitiva, pero pues eso hace que sea como toda esta parte patogénica o fisiopatogénica, clínica, de estar hablando siempre de estas situaciones del estresamiento aterosclerótico, que es progresivo, y lo que sucede patogénicamente es que esa placa ateromatosa que existe, que tiene un proceso obstructivo de cualquier porcentaje, del 10, del 15, del 20%, de más del 50%, lo que sucede es que se generen cambios en esa placa. Algo le pasa a esa placa, un cambio, porque, ejemplo, el paciente es hipertenso, suspendió los medicamentos, de la sangre está fluyendo a un chorro mucho más fuerte, entonces va a lesionar la placa, la va a fisurar, y todo eso que puede darse a consecuencia de ese cambio de la placa, puede dar la posibilidad de que se genere un proceso de tipo trombótico o que se genere un proceso de tipo embólico que vaya a generar trombo en otro sitio, y que además condicionalmente se da la posibilidad de que haya una lesión de un vasoespasmo, que ese vasoespasmo está como incluido en ese otro porcentaje, que en lo cual las cardiopatías isquémicas no son secundarias a ese proceso obstructivo de la placa ateromatosa. Bueno, entonces ya como habíamos mencionado, más del 90% de los pacientes cursan con este fenómeno de la aterosclerosis. Como mínimo la van a tener pues, en una de las arterias coronarias. Esto evolutivamente lleva a estenosis, y que en un momento dado esa placa se fisure o se rompa en una forma brusca. Y en ese sitio entonces va a haber una agregación plaquetaria en la cual se acumula también material fibrinoide, glóbulos rojos, leucocitos, y va a formar una masa que es un trombo, y es un trombo hemático porque está producido es por componentes de tipo sanguíneo. ¿Y qué hace? Que limite en una forma significativa el flujo de sangre para que ese miocardio se haga sentir de que no le está llegando buena nutrición, no le esté llegando cantidad de oxígeno, y él se hace sentir a través de conducciones de tipo nervioso, manifestando esa lesión de no aporte, y lo que va a reflejar clínicamente la presencia del dolor. Se habla que cuando hay un 75% de obstrucción, se puede dar realmente una isquemia ya sintomática, en la cual se desencadena en el momento que el paciente realiza algún tipo de actividad física, y se va a manifestar con la presencia de ese dolor torácico, que es lo que llamamos o enunciamos como lo que es la angina. Y cuando hay un 90% de obstrucción de ese vaso sanguíneo, es muy factible que este paciente esté en reposo y aún así comience a generar manifestaciones clínicas por la no adecuada oxigenación. Un paciente que lo despierta ese proceso de pseudoobstrucción o de casi obstrucción total. Hay una situación que esto no, como les he mencionado, no es en una forma inmediata, es un proceso que es lento y que se va generando ese proceso de obstrucción con el paso y el paso del tiempo. Entonces hay algo que induce y que es para bien que se promueva la aparición de vasos colaterales que van a irrigar el miocardio. El estilo en un ejemplo comparativo, resulta que hay unas cañadas en una zona, y esas cañadas que son provenientes de nacimientos de agua en montañas, y que esas cañadas van a desembocar, por decir algo, en un río, y que ese río tenga algunas quebraditas, algunas quebradas a lo largo del transcurso de él, pero que si llega un momento dado que ese río le cae algo en él, por ejemplo el derrumbe, que va a generar una gran limitación del paso del agua a circular, pues ¿qué es lo que hace? Que las colaterales, o sea, las quebradas o las cañadas que están a los lados, ellas se llenan de mayor cantidad de este líquido, y hace que ellas aumenten su tamaño para generar ese fenómeno colateral de que fluya este líquido. Eso sucede algo más o menos semejante. Esas colaterales que regularmente transportan muy poca cantidad de sangre, pues ellas aumentan de tamaño y generan como esa posibilidad, o no, esa factibilidad evolutiva de esos sitios que
lentamente no han tenido una buena irrigación porque el flujo sanguíneo no es el adecuado, de que esas colaterales se hacen significativas. Entonces, en el momento que se suceda el infarto agudo del miocardio, es posible que la lesión isquémica no se dé tan extensa debido a la presencia de estos vasos colaterales. Esta es una imagen que nos está mostrando esto que es el vaso sanguíneo, estos son las células endoteliales, esto es la luz del vaso sanguíneo y este es el tejido que se encuentra por fuera, o sea, la capa, lo que corresponde como a la capa íntima del vaso sanguíneo. Bueno, donde él tiene pues una superficie de recubrimiento y tiene una capa, digamos, endotelial, donde esa capa endotelial tiene normalmente esto que son células musculares lisas, y que sabemos que esas células que lo mencionamos cuando vimos histología de vasos sanguíneos arteriales que tienen la capacidad de ser mitogénicas en el momento que fuera necesario. Bueno, te resulta que por acá va entonces, la presencia de plaquetas, de linfocitos, de eritrocitos y la presencia de esto, de LDL. Entonces, resulta que este paciente es hipertenso, por decir algo, entonces estas uniones endoteliales se generan una alteración de tipo estructural, las células endoteliales posiblemente se denudan un poquito. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué sucede en este caso? Que en ese sitio se da la factibilidad de que se van generando adherencias de células, como por ejemplo la presencia de células de defensa, de linfocitos sobre esta superficie, y ellos posiblemente hacen una transmigración a través del endotelio. Y ante esta superficie irregular, y si es un paciente que tiene la presencia de estos elementos, o sea, de estos lípidos, hace que este fenómeno adherente que se está dando sobre la superficie endotelial, esos componentes se vayan también generando adherencia sobre él y se van acumulando, y el momento que se van acumulando es muy posible que ellos, o sea, que ellos vayan migrando hacia la superficie endotelial y se van acumulando en ese sitio. Esos van aumentando cada vez en forma significativa y entonces resulta que estas células musculares lisas se transforman en esto que son fibroblastos. Y los fibroblastos, que son células reparativas que se pueden transformar en diferentes tipos de células dependiendo de la necesidad, se transforman en fibroblastos y van comenzando a generar como un elemento de protección alrededor donde está la lesión, pero pues eso se va expandiendo cada vez. Hasta que llega, de ejemplo, a tener un hecho significativo que lo que hace es que levanta por toda la acumulación de esta cantidad de elementos debajo de la capa endotelial, eso levanta la superficie endotelial y hace que vaya generando como ese proceso de tipo pseudostructivo. Entonces esta acumulación que son abundantes, hay una zona central que se llama núcleo lipídico, núcleo necrótico, porque este sitio no va a haber vascularización, entonces esa parte central es de menor consistencia y es lo que a veces sucede, que cuando se genere una lesión, esto se fragmenta porque adentro no tiene ningún tipo de resistencia. Entonces estos fibroblastos van a generar un reborde hacia alrededor de él, como una forma, como digamos, como de delimitarlo, como un cerco que no le permita como el crecimiento, pero indudablemente la acumulación de esto hace un crecimiento de tipo expansivo, y eso es lo que se llama la cápsula fibrosa, o sea, a su alrededor. Indudablemente esto va a tener respuesta inflamatoria a su alrededor de linfocitos, y eso es lo que en una u otra forma nos va a formar la placa ateromatosa. Entonces vuelve y juega, el paciente hipertenso, sigue o vuelve y lesiona, por ejemplo, las células endoteliales o genera una difusión endotelial por la no adecuada irrigación de estas células endoteliales. Entonces esta placa se altera, se fisura, se le abre una hendidurita. Y entonces, ¿qué sucede? Que esas plaquetas se pegan en este sitio, activadas, material fibrinoide, glóbulos rojos, leucocitos, y nos va a formar esto que es el trombo, y que es un trombo hemático, y que es lo que nos va a subir pues, la luz de la pared del vaso sanguíneo. Bueno, dentro de las consecuencias de la isquemia miocárdica, entonces se habla de estos tipos de angina. Entonces, o sea, habla de unos tipos de angina que pueden llegar a evolucionar, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, o dar la muerte súbita de origen cardíaco. Entonces, en ellos se hablan de la angina estable, la angina inestable, el infarto y la muerte súbita de origen cardíaco. En esta inestable es el caso donde hay aumento de las necesidades de oxígeno, y que esas necesidades
por parte pues, del miocardio sobrepasa la capacidad de las arterias de incrementar su distribución de esa necesidad de oxígeno. Esto no se asocia a ruptura de la placa, simplemente es la presencia de necesidad de mayor cantidad de oxígeno dependiendo de algún tipo de actividad física, por ejemplo. La inestable es el momento en que ya se generó lesión de la placa y que se da un fenómeno trombótico y un fenómeno trombótico que ocurre pero parcialmente y que además por estímulos de tipo simpático se da una vasoconstricción. Y la otra es ya el infarto agudo miocardio, donde ya hay una oclusión total secundaria a esa ruptura de placa que hubo y que pues, va a generar la lesión de músculo liso. Y en esta muerte súbita de origen cardíaco es en los casos en los que hay una lesión aterosclerótica disgregada que va a causar una isquemia miocárdica regional y que va a inducir a una arritmia ventricular y que eso es letal. Bueno, entonces la angina de pecho. Esto se caracteriza por la presencia de un dolor torácico y por eso se le dice de pecho, donde van a haber unas crisis paroxísticas que habitualmente son recurrentes, que puede darse, por ejemplo, que el paciente presenta dolor, el dolor cede a los segundos y él lo toma como que, pues sí, me dolió, pero como que no pasó nada y sigue bien y posiblemente a los días vuelve y suceda y luego que tenga un momento como de estrés, vuelve y le duele y no es que el paciente se habitúa a eso, pero que no le da como la importancia por la parte, digamos, educacional, por ejemplo, antecedentes que él los desconozca y que hace posiblemente pueda evolucionar a una situación más avanzada. ¿Qué es lo que sucede? Son situaciones de lesiones miocárdicas muy transitorias que van de segundos a unos pocos minutos. Y lo importante es que eso no alcanza a generar lesiones necróticas en los miocitos. Sabemos que, pues, que el tipo de dolor es un dolor de tipo opresivo o de tipo asfixiante, pues que el paciente lo refiere tan hecho como si fuera una puñalada, que siempre es usual que tenga como parte de su expresión corporal la mano en ese sitio. Pero entonces la angina de pecho lo compone en 3 modalidades. Uno, que la angina estable, es la más frecuente afortunadamente, se le llama como angina de pecho típica, en el cual hay un desequilibrio entre la perfusión coronaria y las necesidades miocárdicas que son habituales o de pronto un poquito incrementadas en el momento que esté haciendo algún tipo de actividad física. Es dado que si por ejemplo está haciendo una actividad física, en el momento de generar pues un fenómeno de reposo, y es muy posible que eso desaparezca espontáneamente. O inclusive un paciente que por alguna razón consultó y que le indicaron pues un tipo de medicamentos, por ejemplo vasodilatadores, pues él sabe que en el momento que le da esa situación, pues él toma vasodilatadores y muy posiblemente eso va a pasar. Listo. Y eso, lo que mencionaba, se asocia a actividad física, procesos o situaciones de excitación emocional o otro tipo de de situaciones como de estrés o de actividad laboral o personal o de lo que fuera. Hay otra que se llama la angina variante de Prinzmetal. Esa no es frecuente, no se asocia a nada que tenga que ver con la presencia de las placas ateromatosas. Y no se relaciona en forma directa porque se está haciendo algún tipo de ejercicio. Es muy dado que inclusive con el reposo no vaya a pasar en forma tan rápida como la angina de pecho estable, pero que esta sí responde a vasodilatadores. Y la tercera, que es la angina inestable o progresiva, que tiene un patrón de dolor y de frecuencia que va siendo creciente y que dura mucho más tiempo. Y no cede como en esa forma, pues con el reposo en forma inmediata y sirve como aviso de que es muy posible que se está generando un infarto agudo del miocardio. Por eso a este tipo de angina inestable o progresiva la llaman también popularmente como la angina del preinfarto.
Daniela Zúñiga. Doctor. Bueno, solamente me van a responder, perdón, Daniela, me responden presente y listo. Esteban bueno, Velázquez. presente. Gracias, mujer. Esteban, Presente, doctor. ¿dónde que no lo vi? Listo. David Vargas. No, David sí está, sin duda alguna. Doctor, sí señor, claro que sí. Listo, David. Estoy diciendo que es juicioso. Daniel Vargas. Daniel. Doctor, presente. Noé. Kevin. Por ahí lo vi. Doctor, Daniela Uribe. Creo que también la vi. Doctor. Sí, señor. Claudia Mercedes. Presente. Santiago. doctor, Santiago. sí, señor. Listo. Estefanía. Estefanía. Recuerde que le había comentado que Estefanía se encuentra, pues, en este momento. Sí, sí, ya me acordé. Sí, yo sí, ya me acordé de ti. Ballesteros. También la vi. Melisa Rojas. Hola, mujer, ¿qué tal? Melisa Rojas. Juan Camilo Reyes. Doctor, presente. Luisa Fernanda Quiseno. Presente. Cristina Prada. Presente, Cristina doctor. Prada. Uy, Paula, ya estamos de micrófono, qué bien. ¿Cómo es su voz? Repítame, presente. No, doctor. Tengo conectado el celular a la misma vez para poder responderle. Ah, bueno, listo, bueno. No le conocía la voz. Qué bien, gracias. Sofía No, doctor. Peñuela. Sofía. Sofía Peñuela. Sofía. Doctora, Oiga, ya ya está está activando el entrando. micrófono, pero no le suena, de pronto tiene algún fallo o algo. ¿Está dónde? Es que está activando el micrófono, ahí se le salía. Bueno. Doctora, ya le escribió. ¿Quién me escribió? Sofía. Lo que pasa es que ya no le funciona el micrófono. Listo, ya vi. Caterín. Oiga, ya han entrado 3 en esta Presente. tomada de lista. Uy, oiga, qué pilos. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos perfecto. Ay, doctor, ya pude, presente. Con Sofía. Sofía, perfecto. Listo, mujer, ya la tenía presente que sí estaba. Muchas gracias. Gracias. Oiga, qué pilosos. Han entrado 3 mientras estoy tomando lista. No, pues tomar lista cada 10 minutos. Alexander Muñoz. Alexander. Sí, doctor. Presente, doctor. Melissa, ya. ¿Escucha? Sí, ya listo. Mariana. Claro, doctor. Mariana López. Presente, doctor. Listo. ¿A dónde que no la vi? Sí. Aquí. Es que pensé que estaba David- llamando a María Duque. Sí, no, ya la vi. David Felipe Jurado. Doctor, como ya le comentaba, él se retiró. Ay, verdad, se me olvida. Y aquí lo tengo en un título grande, retirado, claro. Carol, ya la vi también. Rihanna. Sí, Presente, Carol. doctor. Hola, mujer. ¿Qué tal, pues? Rihanna, Sí, doctor, presente. Ricardo. Santiago Guerrero. Doctor, ya le había Santiago. contestado ahorita. ¿Qué? Ya le había contestado ahorita, entonces yo creo que ahorita llamó otro Santiago.
Ah, sí, 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 yo me llamaba porque usted hacia arriba, listo. Johnny, ve y Santiago respondió, excelente. Presente, doctor. Muy bien. Johnny Alexander, Presente. Johnny, ¿cómo le fue? Muy bien, doctor. Bien. Muchas gracias. Ah, qué Señor. bueno. Porque usted que tiene, faltó tal día, no responde cuando le preguntan, mejor dicho. Laura Daniela Gómez, Presente. Andrea García, Presente. Laura Marcela García, Presente, doctor. Sebastián García, el clan de los Garcías. Presente, Sebastián, doctor. Presente, Catalina, doctor. listo, gracias. Sebastián, perdón, Catalina Estrada, Catalina Estrada. Ah, ella, espere, creo que ella tenía algo. Yo miro el correo. Pues doctor, anteriormente ella había tenido problemas con que el celular no le dejaba encender el micrófono. No sé si haya persistido. Si de pronto fue así, que escriba por el chat, por favor. Pues sí, es lo más. Pues que nos diga. Y no escribió. Listo. Juliana Durán, Presente, doctor. Mariana Duque, Mariana Duque, Andrés, John, Yolanda Hola, Díaz, doctor. Presente, doctor. hola. Y María José Clavijo, por ahí está, ya hablé con ella. Doctor, aquí estoy. El otro, listo, mujer. Y Chamorro, Aquí, doctor, presente. listo, perfecto. Y Cepeda, Viviana, Presente, doctor. y Valentina Castro, Presente, doctor. y Yo Manuel Castaño, Joan, Aquí, doctor. y Juan Felipe, ya, y Julián Andrea Calderón, Presente, doctor. y Miguel Ángel, Presente, doctor. y Blandón, Presente, doctor. y Jimena Betancourt. Presente, doctor. Aranda, yo sé que sí está, ¿cierto? Doctor, sí. Lo mismo que Alejandro. Presente, doctor. Sí. Camilo, totalmente seguro que no está. Listo, bueno, muchachos. Bueno, entonces el infarto agudo de miocardio, también llamado pues popularmente como ataque cardíaco. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay una lesión isquémica grave, pues porque por el sitio anatómico, por dependiendo de la extensión y que eso es prolongado. Y pues sabemos que son lesiones o sitios anatómicos conformados por unas células que no van a tener la factibilidad de generar esa reactivación o de nueva proliferación de células. Doctor, qué pena Sí. que le interrumpa. ¿Será que usted puede poner como las diapositivas en la pantalla completa? Sí, ya. Gracias. Listo. Gracias, mujer. Gracias a usted. Bien. Hay algo que determina pues, que el infarto puede ser transmural, o sea, que atraviese casi toda la pared. Eso hace que represente mayor significancia, mayor compromiso y posibles factores de riesgo a complicaciones. Y el otro que es a nivel suendocárdico. Es muy frecuente que los transmurales sean como los que más sucede y se relaciona con este fenómeno de aterosclerosis, donde hay el cambio agudo de la placa y se generó ese fenómeno de trombosis superpuesta. El subendocárdico es la lesión que está limitada al tercio interno o la mitad pues, interna de la pared del ventrículo, pero es posible que se pueda extender en una forma más que profunda, en una forma mucho más amplia. Igualmente, se da por ruptura de la placa, generándose el fenómeno de trombótico, y hay algo pues que la reducción prolongada intensa, perdón, de la presión arterial como el shock puede ser un factor de riesgo a que esto se vaya a asociar con una estenosis coronaria crónica. Bueno, dentro de la incidencia de factores de riesgo
es dado que esto se puede presentar a cualquier edad, o sea, no es el hecho de estar en la segunda década, tercera década, pero si hay factores de riesgo como esos factores que iniciamos inicialmente, que hay unos pues, que son modificables, hace que eso pueda ser una posibilidad de que se dé este tipo de situaciones. Está otro, que son los factores predisponentes a que se dé este fenómeno de aterosclerosis, pacientes que son hipertensos no controlados, con el tabaquismo, la diabetes, la hipercolesterolemia y sobre todo que si es una hipercolesterolemia de tipo genético, u otro tipo de causas de hiperproteinemias, como por ejemplo en la dieta. No hay diferencia entre que sea de raza blanca o negra. Los hombres regularmente tienen mayor riesgo que las mujeres a lo largo de la vida, pues son más susceptibles por cierto tipo de condiciones, digamos, de tipo social, de hábitos, etc. Pero resulta que este factor de riesgo, a medida que pasa como un tiempo de década, por ejemplo, que ya pues es como sobre la década de la séptima década, hace que en el hombre vaya disminuyendo en una forma considerable y se invierte esta situación de que las mujeres son las que mayor frecuencia presentan cardiopatía isquémica sobre después de la séptima década de la vida. Y esto es debido a la supresión hormonal. Es una lesión que es a consecuencias por ese freno hormonal que sucede en el estado de la menopausia. Entonces, lo que menciona aquí, en los años fértiles, las mujeres están muy protegidas contra el infarto agudo del miocardio. Pero esa disminución de los estrógenos en el momento de la menopausia puede colaborar o generar ese factor de riesgo al desarrollo de una arteriopatía de tipo coronario. Bueno, patogénicamente hablando, entonces, en esa oclusión arterial, pues se genera una interacción dinámica, pues, en los casos, como ejemplo, de un infarto agudo del miocardio transmural, el cual esa interacción pues, va dependiendo de que exista en mayor o menor proporción la aterosclerosis, pero arteriosclerosis, que se generó un cambio brusco de esta placa ateromatosa, que eso llegó a generar un proceso de tipo trombótico y es muy usual que vaya condicionado de un momento de vasoespasmo. Y pues lógico que va a haber la activación superpuesta de esas placas. Todo esto conlleva a que se forme un trombo dentro de la arteria coronaria, dando un componente de tipo oclusivo, que está ese trombo pegado, adherido a esa placa que se ha alterado, esa placa ateromatosa que se ha alterado, que está fisurado, que está rota. En estos casos, pues entonces va a haber un aumento de la demanda miocárdica, lo que hace que lo que mencionamos en insuficiencia cardíaca, y lo volveremos a mencionar cuando estamos hablando de las lesiones del miocardio, este fenómeno de hipertrofia, y que indudablemente pues, va a ser un compromiso de tipo hemodinámico. En los casos típicos de infarto agudo del miocardio se esperan pues, que sucedan estos eventos. Primero hay un cambio inicial, que se va a generar morfológicamente como el cambio súbito de esa placa, y es una manifestación que el hecho de que se fisure, pues va a haber sangrado dentro de la placa. Y esa placa puede que se erosione, o sea, sea una pérdida parcial o que realmente se forme una ulceración, hecho que hace que sea mucho más comprometedor por ese centro necrótico que tiene esas placas ateromatosas y genere pues, la posibilidad pues, de que esa placa realmente se abra en una forma completa y exponga toda la superficie endotelial y subendotelial para que haya una agregación plaquetaria mucho más significativa y se forme realmente un trombo totalmente oclusivo. Bueno, uno segundo es la exposición al colágeno subendotelial que se da y al contenido de la placa necrótica. Lo que pues, mencionamos aquí, pues si se llega a dar una forma notable. Igualmente las plaquetas van a experimentar pues, lo que hemos mencionado, esos cambios de adhesión, hay agregación, activación y liberación de potentes favorecedores de la agregación, como por ejemplo el tromboxano A2, la serotonina, factores plaquetarios tipo 3 y 4. Entonces, ante ese suceso de una superficie irregular, erosionada, ulcerada o fisurada, con la presencia de sangre o material hemático en ese interior y la exposición de los componentes lípidos ahí, de las células de defensa que puedan estar en ese sitio, esa superficie irregular hace que se active esas plaquetas y generen toda esta activación de todos estos componentes. Además, ese vasoespasmo va como de la mano regularmente y eso se induce por la agregación
plaquetaria y la liberación de cierto tipo de mediadores que van a generar este tipo de estimulación. Igualmente, hay otros mediadores que activan la cascada intrínseca de la coagulación, aumentando el volumen del trombo. O sea, hacen que colaboren a que este trombo tenga mucha mayor significancia con respecto a su tamaño. Y es muy posible que en minutos el trombo evoluciona para generar ese fenómeno obstructivo completo del vaso sanguíneo. Bueno, qué pena. En el 10% del infarto transmural se puede dar lo que mencionamos inicialmente, no se va a asociar a esta situación de la placa aterosclerótica, la cual se induce por el daño en ella. ¿Y qué va a suceder? Que sea un proceso de tipo vasoespasmo, el cual son aislados, regularmente son significantes, y si cuando se generan que sean prolongados, que tenga o no tenga asociación con aterosclerosis, pues hace que se genere una asociación con agregación plaquetaria. Los émbolos pueden ser derivados, el hecho de que, por ejemplo, a nivel de la aurícula haya un proceso de fibrilación, que son unas sus contracciones muy superficiales, muy tenues y en una forma prolongada, hecho que hace que la contractilidad de la aurícula no sea la adecuada, se genera un fenómeno de éstasis de sangre en ese sitio, ella no tiene la capacidad de hacer fluir ese contenido sanguíneo y se generen, indudablemente por activación plaquetaria en ese sitio, la presencia de émbolos. Y esos émbolos se van por circulación y pueden llegar a una de las coronarias y generar el taponamiento. Y hay algunos que pues a veces es como insatisfactorio, como que no se da una clara explicación, tanto a nivel paraclínico y morfológico, que nos explica el por qué no hay un fenómeno de aterosclerosis que sea totalmente o nada detectable y que no se encontraron lesiones trombóticas en ese sitio. Hay un hecho, que eso lo veremos de pronto en la muerte súbita de origen cardíaco, que las arterias coronarias pueden tener un transcurso dentro del miocardio anormal y que además de no estar realmente sobre la superficie epicárdica, hacen como un recorrido intramural en una forma temprana. ¿Y qué hace? ¿Qué sucede? Que cuando hay un trabajo de ese miocardio en una forma muy intensa y muy sostenida, genera un colapso por el movimiento cardíaco, genera un colapso del vaso sanguíneo coronario. Hecho que han escuchado en algunas situaciones, deportistas de alto grado que en el momento que están haciendo algún tipo de actividad, creo que en el mundial anterior o tras anterior, creo que eso fue en Italia, un jugador de fútbol en ese momento se fue al suelo y se murió, le dio un infarto agudo del miocardio y luego encontraron que era una malformación que existía de la disposición de las arterias coronarias o de una arteria coronaria. Bueno, hay un hecho pues que hay una respuesta miocárdica ante la obstrucción arterial y eso se va a generar por el hecho de que haya una situación crítica de la falta o disminución del aporte sanguíneo. Eso va a generar unas consecuencias bioquímicas, luego morfológicas y luego indudablemente funcionales. Eso se da en la oclusión de una arteria coronaria. ¿Y eso a qué va a llevar? A que hay un proceso isquémico en ese sitio que va a favorecer la muerte celular. Y el resultado es que se encuentra pues, directamente relacionado con la gravedad y la duración, pues indudablemente la privación de flujo. Entonces, bioquímicamente, ¿qué es lo que sucede? Y hago mención a esto porque a veces, creo que lo mencionamos en la clase anterior y después pues en esta repetitiva de que a veces un paciente que se muere a consecuencia de un infarto agudo del miocardio, es posible que morfológicamente no se encuentren hallazgos significativos y que eso pueda pasar por alto. Entonces, por esa parte bioquímica, pues es de tenerla en cuenta. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay un resultado precoz en el momento de la isquemia miocárdica que se llama la interrupción de la glicólisis aeróbica. Eso se da por la producción inadecuada de fosfatos ricos en energía.
tomados pues de la fosfatos de la queratina, del trifosfato, de la adenosina, y hay acumulación pues de productos catabólicos nocivos en ese sitio, como es el ácido láctico. De tipo funcional, este miocardio es muy sensible a la isquemia intensa, se genera en forma inmediata una pérdida de contractilidad en segundos al comienzo de la isquemia. Es una célula que es dependiente por su mismo tipo de actividad que está en funcionamiento hasta el día en que fallecemos, de una necesidad imponente de nutrición. Por eso, en el momento en que no tiene esa factibilidad, se pierde la contractilidad y en solo segundos. Y esta pérdida pues, va a llevar pues, evolutivamente a que haya una lesión isquémica en ese sitio, un fragmento, una zona determinada que puede evolucionar pues, a generar una insuficiencia cardíaca. Y morfológicamente, en forma inicial, lo que hay es una relajación miofibrilar, que es muy dado que a nivel del microscopio óptico no lo vamos a poder determinar. Que va a haber un agotamiento de glucógeno que tampoco lo vamos a poder determinar morfológicamente. Y una tumefacción celular y mitocondrial, ese es un hecho que, sobre todo la tumefacción, que es muy subjetivo y es muy posible que no sea determinante. Entonces, solo, y hay que tener presente esto, solo cuando un paciente tiene una isquemia que dure más o menos entre 20 a 40 minutos, es lo que nos va a conducir a que se genere un daño irreversible, o sea, una necrosis de la zona que está siendo comprometida. ¿Eso que nos implica? Que el paciente está dando un tiempo más que suficiente para que él, digámoslo, culturalmente, culturalmente o de conocimiento, que se supone que todo paciente cuando llega a estas situaciones debe haber existido lesiones previas, como el hecho de que usted es diabético, de que es hipertenso, de que tiene que hacer unos controles adecuados, de el suministro de sus medicamentos como se les ordena, y que cuando sucede un cambio de algún tipo de manifestación clínica, pues el hecho es acudir en una forma temprana. Y otro es la actitud de tipo médico, porque los signos clínicos del paciente no son tan evidentes como puede pasar en algunas situaciones, como ejemplo que el dolor, porque eso depende en alguna forma del umbral del dolor individual, o el fenómeno de irradiación, que a veces puede ser sobre el epigastrio. Y nosotros por facilismo, por no encontrarnos no ante un síntoma que nos parece que no es, sino como debería ser, que nos estamos encontrando un paciente que tiene un historial, que se puede hacer un interrogatorio, que es posible que podamos ayudarnos con un examen físico alguna vez y con ayudas paraclínicas, pues no subestimar esa presentación clínica y que el paciente consulte y se vaya y a las 2 horas lo traiga muerto, porque lo que tenía era un infarto del miocardio y eso la verdad que es imperdonable, pues yo creo que es un karma que ojalá las personas que les suceda eso por mala actitud médica se lo carguen, porque no tiene por qué suceder eso. Y es muy frecuente que eso pase. Y entonces con eso me estoy refiriendo, que son de 20 a 40 minutos que nos están dando la posibilidad de que esa lesión isquémica que se está dando, no lleguemos a la situación que sea irreversible. En este tiempo es muy posible que el paciente, si llegó al hospital, por ejemplo, a los 10 minutos, y en el momento de entrar lo consideren al paciente, las personas que van a hacer este filtro de que por su sintomatología es el paciente no va a atenderlo ahora, sino que ya, y se le generen medidas de apoyo en ese momento, como la presencia, digamos, de vasodilatadores, de oxigenación, de canalización de vena y de solicitar ayudas paraclínicas, que en 40 minutos tengamos a ese paciente con unos mínimos aportes para que esa lesión isquémica no se vaya a dar y que sea un paciente candidato a que en una forma rápida, pues de un tiempo determinado, se le haga un cateterismo para que esa lesión isquémica no avance y no vaya a generar pues, otro tipo de producción de mayor cantidad de lesión. Bueno, pues ahí perdón la cantaleta, pero es que es inconcebible que esto pase, de que uno pues por comodidad, porque otra persona dijo, la persona que hace el fito, que es un paciente con una gastritis y que está muy ansioso, entonces por eso lo pasaron y nosotros sigamos en el continuismo de
de que es una gastritis y el paciente tenga que estar condenado a eso. Bueno, cuando el daño es extenso eso se da pues en el momento que la perfusión del miocardio está altamente reducida, por debajo de las necesidades indudablemente, en un intervalo prolongado de inclusive hasta de 2 a 4 horas, causando lo que es una isquemia intensa y que va a conducir a una pérdida, y este término que es permanente, de grandes regiones de la zona donde se está generando la lesión, que lo más usual es que sea a nivel del ventrículo izquierdo. Hay algo que es eso, ese tipo de necrosis que se da es una necrosis de tipo coagulativo, porque yo considero y creo que si yo pongo aquí un número y me salió Kevin. Hola, doctor. Kevin, ¿nos acordamos cuáles son los tipos de necrosis? Bien, no, doctor. Bien, no. Pues. Y de bien pasamos a regular o mal. Diga, No, pues, regular, yo me acuerdo de la gaseosa, de la grasa. Va uno. Necrosis grasa, 2. Coagulativa. Pues sí, no. Pero no recuerdo más, doctor. Kevin, ¿a quién le preguntamos? ¿Quién nos ayuda? Doctor, yo creo que Miguel puede responder. ¿Quién? Miguel. Sí, porque la montaña es Miguel. Doctor. Miguel sabe mucho, entonces. Doctor, Y eso, Miguel, ayúdenos. ¿qué es la necrosis coagulativa? ¿O qué tipos de necrosis hay? Está la grasa, la gangrenosa, la licuefactiva. Hay una necrosis gangrenosa. Sí, no se produce por la superposición de la coagulativa y después la invasión de las bacterias. No. Entonces, coagulativa. Coagulativa, la licuefactiva, la grasa. La licuefacción es cuando ya, o sea, el tejido se degenera, se pierde y se empieza a necrosar y después esa zona queda como licuada, como lo que sucedía en la TBC y pues ya se... Uy, no, pare, Miguel. Uy. Kevin. Doctor. Kevin, no, pidamos ayuda. Otra, yo me equivoqué entonces. No, doctor, un nombre que empiece por la J entonces, pero no sé cuál. ¿Y qué tiene que ver la J ahí? No sé, a no decir un número, un nombre al azar. No, yo no sé quién es J. No sé quién. Hágale, pues. No, yo a quién le tiro el agua sucia. Miguel Ángel. No sé. A Jamel entonces, porque no sé quién más. Bueno, listo. Malo. Hola, doctor. Hola, mujer. Bueno, empecemos de cero. Tipos de necrosis. Pues yo estaba investigando porque me acordaba de algunas, pero no de todas. Está pues la coagulativa, está la licuefactiva, que yo pues estaba leyendo que se produce como una degeneración rápida del tejido y que la zona necrosada puede estar como entre líquida y viscosa y que se va perdiendo lo que es la estructura del tejido. Bueno, espera un momentico, pare, mujer. Yo les explico qué es lo que es licuefactiva y por eso pues no seguí con Miguel. La licuefactiva es la que hay destrucción celular, ¿cierto? Y esa es la que se da por microorganismos del tipo bacterias, o sea, cuando es el material purulento, ¿cierto? Que ese material purulento está conformado por fibrina, por neutrófilos, por pedazos de células, por necrosis del tejido intersticial, que es el material purulento. O sea, la necrosis licuefactiva es la que se genera por procesos infecciosos de tipo, ejemplo, bacteriano. ¿Sí? Listo. Entonces, licuefactiva. Sigamos. Es que Miguel me metió, es que gaseosa ahí. Es que la tuberculosis. Siga, mujer.
Doctor, pues yo creo que a lo que se refería Miguel con lo de la necrosis gangrenosa era que, o sea, es como el resultado de una necrosis coagulativa sumada con una infección bacteriana. Pues eso es lo que yo también tenía entendido. No. Él está hablando de necrosis licuefactiva y habló de la tuberculosis. Ah, ok. En tuberculosis, si no estoy mal, es la gaseosa, ¿no? Sí, la gaseosa, pues exclusiva. Venga, ¿quién me habló ahí? ¿Quién me habló? ¿Y quién es yo? Lenny Muñoz. ¿Ah? Lenny Muñoz. Mujer. Jenny Muñoz. Dígame un ejemplo de necrosis grasa. Necrosis grasa, la verdad no me acuerdo, doctor. Qué pena. El clan de los Garcías. ¿Cuál de ellos? El clan. O de los Garcías. Marcela Andrea Sebastián. Yo pues. Ninguno. Doctor, la que sea por la pancreatitis. ¿Quién me habló? Yuri. Ah, bueno, el clan de los García siguió callado. Listo. Es exclusiva de la pancreatitis. Perfecto. La necrosis gaseosa, tuberculosis. La licuefactiva, infecciones bacterianas. Coagulativa, lo que produce el infarto. Y por ahí dijeron otras, necrosis. No. Garcías. Bueno, Sebastián García, pues. Señor. Yo, pues. ¿Qué más, doctor? Saque la cara por el clan. Dígame. Sí, yo le digo. La misma pregunta. La gangrenosa. Yo no hablaba gangrenosa. Eso ya lo hablamos. Doctor, ¿qué pasa? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Y eso? ¿Por qué? Es que me perdí, doctor, qué pena. Pero perdido. Sí, bueno. Un poquito. Bueno. La localización exacta, el tamaño y las características morfológicas pues, específicas de un infarto agudo del miocardio, ¿de qué van a depender? De la duración de la oclusión que se esté generando, de las necesidades metabólicas y de oxígeno de ese sitio en riesgo. Fundamental lo que mencionamos hace un rato, la extensión de los vasos sanguíneos colaterales. Eso le genera un considerable porcentaje. La presencia y localización de la gravedad del espasmo coronario, del tamaño del lecho vascular perfundido y de otros factores como son las alteraciones que puede tener el paciente con la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el ritmo pues, cardíaco que está presentando. Morfológicamente, casi todos los infartos transmurales afectan por lo menos alguna parte del ventrículo izquierdo, o sea, la mayoría de los infartos son compromiso del ventrículo izquierdo. De un 15 al 30% afecta la pared libre posterior y la porción posterior del tabique interventricular. Y se continúan pues, por contigüidad, posiblemente con la pared ventricular derecha adyacente. El infarto aislado del ventrículo derecho solo ocurre en el 1 al 3% de los casos. Es muy raro que sea en ese sitio. El infarto asociado del tejido auricular acompaña algunas veces a los infartos grandes de la región posterior del ventrículo izquierdo, que pueda tener un fenómeno extensivo que llegue a comprometer la pared auricular izquierda. Y los infartos transmurales suelen comprender casi toda la zona de perfusión de la arteria coronaria ocluida. O sea, hace que todo lo que ella perfunda sea lesiones de tipo isquémico. Bueno. ¿Qué puede suceder mediante esa modificación del infarto mediante la perfusión? O sea, es como para tener en cuenta todo lo que se puede hacer. Y en un paciente que está cursando con una angina de pecho inestable y que nos llega a generar este tipo de lesiones irreparables. Bueno, ese es el método más efectivo para salvar el miocardio isquémico amenazado por el infarto. Se debe realizar lo más rápido posible y el objetivo es restaurar el flujo sanguíneo hacia en el sitio pues, donde se está generando la posibilidad del riesgo del infarto. La idea es
de rescatar ese músculo cardíaco que se está dando potencialmente una lesión pre-infarto o que ya se está dando en ese momento pues una lesión de tipo isquémico. ¿Cómo se restaura? Hay varios fenómenos, por ejemplo, hoy en día eso forma parte como de la batería batería o el protocolo de los pacientes infartados, que se haga un fenómeno de trombolisis ante cierto tipo de elementos pero ya que Sebastián García, pues como que nada. Ese clan de los García está como cruel. Marcela García. Sí, doctor. Mujer, ¿o usted ya vieron eso? No. ¿Qué tipo de medicamentos doctor, que se utilizan pero con gusto se lo investigo. Listo, no lo averiguo. Listo, Sí, y no señor. espera. Apenas lo tengan, me dice. Bueno, señor. Listo, gracias. El hecho de hacer una angioplastia con un balón que va, o sea, a nivel de la luz coronaria, y lo que hace genera ese fenómeno como dilatación, y eso hace que se expanda y posiblemente haya la posibilidad de que se remuevan ese componente de tipo trombotemático y los pedazos de la placa aterosclerótica. Otro es un injerto de derivación arterial, hecho que es totalmente viable, pues dentro de pues, esas situaciones que se puedan dar. O esa, a nivel de cateterismo, pues lo que hace es darle ese componente de lisis mecánica en el sitio donde está el trombo coronario. Bueno, entonces, esa trombolisis es el hecho de generar ese fenómeno de dilución del trombo lesional mediante esto que nos estaban averiguando. ¿Cierto, Marcela? Sí, doctor, acá estoy leyendo eso. Sí, dice que es la aparición de un síndrome coronario agudo que está producida por la erosión o ruptura de una placa aterosclerótica determinada por la formación de un trombo intracoronario, y pues la trombólisis se va a asociar entonces a tratar como de disminuir ese daño, esa perforación que se presenta en esa placa aterosclerótica, para que no sigan como saliendo trombos de allí, y como que se contenga ese factor de riesgo. Perfecto, listo. Gracias, mujer. Bueno, adicionalmente, pues en este hecho, lisis es la destrucción del trombo, lo que hace es eliminar el trombo, pero indudablemente la placa no la va a modificar y eso queda pendiente, ¿sí? Este es el otro que se intenta disolver o romper mecánicamente ese trombo en el momento que se está iniciando pues, el infarto agudo de miocardio, lo que mencionaba inicialmente. Ese es el vaso coronario. Esto que está amarillito es la placa ateromatosa y que está generando esa zona de estrechez. Entonces entra este instrumento y lo inflan en su sitio, y lo que hace es generar un fenómeno de dilatación en esa zona con una mallita, y se deja la mallita ahí en ese sitio y genera que haya una perfusión. O sea, es lo que llaman el stent. Es algo espectacular. Cosas que se deben de tener en cuenta, o sea que la reperfusión temprana puede salvar indudablemente el miocardio, y siempre tenemos que tener presente que es nuestra responsabilidad tratar de salvar ese miocardio. Y eso hace pues que vamos a limitar el tamaño del infarto. El hecho de uno darle educación a los pacientes, eso no nos quita absolutamente nada, y ese hecho de repetir y repetir, eso se vuelve como algo automático. El paciente que es hipertenso y que es un poquito descuidado, pues tratar de buscar las formas de que eso no se siga como generando. Eso pues también mejora pues, la función y la supervivencia a corto y a largo plazo. Y el beneficio potencial está estrechamente relacionado con la rapidez que vamos a generar nosotros del alivio de esa oclusión coronaria. Las 3 o 4 primeras horas después del inicio de los síntomas es la parte mucho más crítica, y es dado que una isquemia intensa regularmente no va a causar una muerte celular inmediata, pero que su progresión en minutos, pues como ya hemos mencionado, es muy importante. Bueno. ¿Qué hacemos, muchachos? De pronto los dueños pues lo hacemos en la tarde. A ver, aquí vamos en qué. Vamos en la mitad. Ahí verás, si hacemos la presentación de uno de los artículos, los dueños de malformación congénita se demoran por ahí, ¿cuánto?
Hoy. Doctor, yo creo que es mejor terminar pues el tema y ya después sí hacer como las exposiciones. Sí, doctora, a mí también me parece que es mejor. Terminar el tema y en la tarde exposición. Porque ese tema va a bajar una parte pues que es para la tarde. Bueno, las afecciones durante el paso de tiempo de la oclusión, pues el hecho de que se genere pues un no daño de tipo muscular es por nosotros hacer una práctica oportuna, temprana, girando alrededor de esa fibra miocárdica, de que tenga esa garantía de tener vitalidad, que le esté llegando nutrientes mediante esa reperfusión. Y eso va a hacer que prevengamos que haya necrosis y que pues ese paciente ya quede condenado a sufrir con una cardiopatía. Eso es el que sea en una forma completa. Parcialmente, pues es que el cual no se pudo evitar que se genere la necrosis porque ya el tiempo de evolución fue muy largo, porque es un paciente que fue remitido de determinado sitio, mientras que se hace pues esta gestión de tipo administrativo, etc. Pero que es muy dado que se pueda recuperar o no permitir la muerte de algunas fibras miocárdicas, que es dado que no tenía por qué suceder. Y el infarto completo, pues donde ya no hubo ningún tipo de posibilidad de salvar las fibras miocárdicas, pues ante ese suceso. Bueno, es algo que llaman necrosis con bandas de contracción. Eso se da en los miocitos y que ya están muy lesionados, donde se van a generar esto, que son unas bandas transversales eosinofílicas, o sea, que son rosaditas. ¿Y eso qué es? Que son sarcómeros que están hipercontraídos e íntimamente están agrupados, o sea, fusionados entre ellos. Y ocurren por una contracción exagerada de las miofibrillas en el momento de realizar ese intento de realizar el miocardio, la reperfusión. Y las posiciones internas de la célula, pues indudablemente ya están deterioradas, así como la membrana celular, y eso hace que se expongan a una alta concentración de calcio dentro dentro del plasma. Bueno. Esta lesión por reperfusión, pues eso pues indudablemente pues, lo que puede hacer es salvar el miocardio, además causar un pequeño daño de celular adicional. Esta reperfusión está mediada por la generación de radicales libres de oxígeno, por la presencia de leucocitos que han infiltrado el tejido durante ese fenómeno de reperfusión. Es dado que en todo tipo de infarto hay una reacción inflamatoria, que veremos pues en detalle más adelante. Esta lesión microvascular inducida por la reperfusión puede causar hemorragia, puede causar tumefacción endotelial, que lo que hace es que se van a ocluir los capilares y puede evitar la reperfusión local en áreas con un miocardio sometido a una lesión de tipo crítica. Bueno, simplemente estos son comentarios generales que no forman parte, pues, sino de dar como una imagen un poquito más amplia. El hecho de que suceda esto que se llama una disfunción ventricular post-isquémica prolongada o lo que llaman un miocardio aturdido son anomalías críticas de tipo de comportamiento bioquímico y funcional de los miocitos que han sido salvados mediante eso que se realizó la perfusión, y eso puede persistir durante varios días. Y ese aturdimiento lo que puede generar es que haya en ese momento un hecho de una insuficiencia cardíaca, pero que es una insuficiencia cardíaca que es reversible, porque esos miocárdicos, esas fibras miocárdicas, que por falta de perfusión sufrieron algún tipo de lesión isquémica, pero por la reperfusión ellos no llegaron a estar en un estado de necrosis irreversible, hace que ellos sean recuperables, pero que tienen un periodo de, digámoslo, como de recuperación de su vitalidad, y por eso se le dicen que se encuentran como aturdidos. Y es posible que eso se pueda resolver con asistencia cardíaca, pues, en forma temporal. Este precondicionamiento es cuando hay una isquemia grave, transitoria, pero que dura muy poco tiempo, en los casos, por ejemplo, de la angina de pecho, y que lo puede proteger el miocardio de presentar una mayor lesión isquémica subsiguiente. Y este miocardio hibernado es una función deprimida, o sea, hibernar es como quedarse quieto, deprimida crónica del miocardio por el sometimiento a un flujo persistentemente bajo. Es hecho que hace que como que el miocardio se adaptó a ese tipo de situaciones de tener un flujo bajo.
Bueno, clínicamente, entonces, el paciente va a tener regularmente unos síntomas típicos, característicos, unas pruebas bioquímicas y alteraciones en el electrocardiograma. Dentro de los síntomas típicos, entonces, el comienzo regularmente, al comienzo puede no tener una sintomatología como muy clara, inclusive puede dar un momentico, un rato que sea de tipo asintomático hasta que no se genere como la instauración completa de ese trombo. Y cuando ya se generan síntomas, es un paciente que va a presentar la presencia de un pulso que es rápido, débil, sudoración profusa hacia diaforesis, la presencia de dificultad respiratoria por el hecho de haber trastornos de la contractilidad del miocardio, e indudablemente congestión y posiblemente edema pulmonar. Indudablemente, pues todos los signos típicos que es el tipo de dolor, el sitio anatómico, la irradiación a la cara interna del brazo izquierdo y la irradiación al cuello y sobre todo la región submandibular, acompañado en algunas veces en algunos momentos de vómitos. Bueno, esto pues es algo que va pues en otra competencia, pues en la parte de semiología, pero en el electrocardiograma vamos a encontrar unas ondas nuevas, y entre las pruebas bioquímicas, solamente esto lo paso por alto porque pues esto es tema de otra asignatura, como es la mioglobina, las troponinas cardíacas, la creatincinasa y el lactato de deshidrogenasa presente ATS, que ellos son sensibles, pero que no van a reflejar el mecanismo. El diagnóstico de una lesión miocárdica se establece pues cuando los niveles sanguíneos de biomarcadores sensibles y específicos, como es por ejemplo la troponina cardíaca y la fracción MB de la creatincinasa, están aumentados en el contexto clínico de la isquemia aguda. Con eso hay una serie pues, de hechos paraclínicos que lo que hacen es que ellos se hacen presentes, esos marcadores, en el momento que existe una lesión muscular, o inclusive de tipo hepático. Pero hay unos que son mucho más específicos que se hacen manifiestos en los casos en que hay una lesión isquémica a nivel del miocardio. Bueno, están las troponinas, la TNL y la TNT, que son los biomarcadores preferidos para identificar cuando hay un daño miocárdico, ya que son ese tipo de proteínas que son específicas del corazón, lo que les mencionaba hace un momento, con una muy alta sensibilidad y una completa especificidad. O sea, esto nos va a indicar, sin temor a equivocarnos, de que está sucediendo algo. Estas troponinas, lo que hacen es regular la contracción mediada por el calcio del músculo cardíaco, inclusive pues también del músculo esquelético. No se encuentran normalmente en la circulación, pero en el momento de ocurrir un infarto agudo del miocardio, pues hace, muchachos, qué pena, un segundito, yo contesto y ya seguimos. Bueno, muchachos, qué pena. Bueno, entonces estamos mencionando pues, de que normalmente no se encuentra la circulación, pero al ocurrir un evento de infarto agudo del miocardio, las concentraciones aumentan luego de 2 a 4 horas. Hecho que regularmente se toman unos tiempos, unos momentos precisos para no ir a llegar a tener resultados, digamos, como de falsos negativos. Y el máximo es a las 48 horas. O sea, si es un paciente que tiene un tiempo de evolución X, pues no va a tener una utilidad el hecho de que él estaba con una angina, digamos, y que posiblemente se generó ya el infarto, pero que ha pasado más de este tiempo, pues es posible que no vaya a tener una utilidad. Y indudablemente van a seguir aumentando durante 7 a 10 días después. Está la creatincinasa, es una enzima altamente concentrada en el cerebro, en el músculo esquelético y cardíaco, y su actividad en el miocardio comienza a subir más o menos de 2 a 4 horas después.
y obtiene un tiempo, un momento máximo de las 24 horas y vuelve a tomar unas cifras normales aproximadamente a las 72 horas. Estos son hechos que, pues, que en la práctica semiológica se van a tener como una forma más insistente porque son tiempos más o menos precisos y saber en qué momento se utiliza uno de estos marcadores. La falta de cambio de estos niveles de la creatincinasa durante los 2 primeros días con un paciente con dolor torácico y una protonina en los días siguientes prácticamente nos va a excluir la presencia de un infarto agudo del miocardio. Bueno, muchachos, espera a ver en qué vamos aquí. Yo creo que con esto, pero solamente nos queda el PCR entonces y paramos ahí. Qué pena haber sacado la imagen. El PCR es un marcador para predecir el riesgo del infarto agudo del miocardio en un paciente, por ejemplo, que está cursando con angina. Indudablemente el riesgo de nuevos infartos en la paciente que ya se ha recuperado de alcohol. Mayor de 3 miligramos por decilitro es la asociación del riesgo más alto de la enfermedad cardiovascular. Entre 1 y 3, o sea, inferior, hace que sea pues un riesgo moderado y de hecho la no presencia pues no lo va a existir. La ecografía es otra ayuda paraclínica, donde vamos a encontrar la visualización, sobre todo de anormalidades en el movimiento de la pared de esa zona donde se generó el infarto. Ese estudio con radioisótopos es para la configuración, pues el establecimiento de la visualización de las cámaras, está la gammagrafía de perfusión para ver la perfusión regional cómo se encuentra, y la resonancia magnética, sobre todo para ver este tipo de lesión estructural. Toda esta serie de ayudas en algunos momentos son necesarias, en otros pues es parcializado dependiendo pues de lo que haya de encontrarse a nivel de registro del tipo electrocardiograma. Bueno, en la tarde seguimos entonces con las consecuencias y las complicaciones que se puedan dar en el infarto agudo del miocardio y hacemos entonces la presentación de él o los casos clínicos. Bueno, muchachos. Uy, ya se me bajó la asistencia. Bueno, listo, muchachos. ¿Algún comentario o algo que comentar, decir? No, doctor, nada, nos vemos. Bueno, listo. Nos vemos a las 2. ¿O a qué horas? A las 2 de la tarde, ¿listo? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Gracias, Listo, doctor, muchas gracias. Está bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya se fue. No. Sí. Gracias, doctor.